La fuga del Chapo Guzmán de una prisión que se consideraba absolutamente inexpugnable, la cárcel de alta seguridad del Altiplano, tiene muchas lecciones para México y para el Estado mexicano. Desafortunadamente, no son buenas lecciones. Don Francisco Torres Landa es secretario general y vocero del Consejo de la organización México Unido contra la Delincuencia, una organización que se ha dedicado desde hace muchos años a tratar de presentar un frente común de los mexicanos en contra de la delincuencia. Juan Francisco, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando supiste de la fuga del Chapo Guzmán? Pues mira, yo creo que como a todos los mexicanos nos embargó sentimientos encontrados, ¿no? De repente una enorme sorpresa, una enorme frustración, enojo y finalmente una reflexión que creo que es pertinente decir, oye, ¿dónde estamos parados los mexicanos y dónde está el Estado mexicano? Creo que esto es un evento que pone de manifiesto que hay una debilidad estructural muy seria, que los reclamos que organizaciones como la nuestra, que llevamos 18 años justamente pugnando porque haya mejoras en las condiciones de seguridad y justicia en el país, con este evento ponen de manifiesto que esos reclamos no están en el vacío, sino que realmente hay deficiencias que se han venido acumulando y que la clase política sistemáticamente quiere ocultar porque no son temas de alguna manera muy rentables. Pero creo que este evento, insisto, pone de manifiesto que hay que realmente hacer una revisión profunda de cómo funciona nuestro aparato de justicia. Nos habían dicho que la cárcel de Almoloya, del Altiplano, ya no se llama de Almoloya, era pues la cárcel de mayor seguridad, pero cuando vemos realmente las condiciones de la cárcel, el grosor de los muros, las instalaciones, las cámaras, pues realmente sí debemos decir, esto es inexpugnable a menos de que haya un acto de corrupción. Pues mira, en las palabras del presidente, el acto es imperdonable. Sí. Y es imperdonable porque refleja una negligencia y una corrupción que no conoce ya límites. El grosor de los muros de hormigón, de todas esas cárceles de alta seguridad, que básicamente es una alberca grande de hormigón, no es posible entrarla a menos de que haya un ruido espectacular, ¿no? Para poder romper esos muros, lo que te deja ver de que no hay forma de que este escape se haya dado en el sigilo o en el silencio absoluto. Eso no puede haber sido. El silencio y el sigilo solamente se explica por la corrupción y la cerrazón ante darse cuenta que algo estaba sucediendo. Hay temas, digamos, de seguridad que son de primaria, como permitir que haya una construcción sola, ¿no? en el contorno de la propia cárcel. Tienen que haber habido muchos viajes de camiones para sacar toda esa tierra que sacaron de ahí. Estamos hablando de estimaciones de 2.000 toneladas, o no sé qué, una cantidad. Más de 2.000, sí, ¿no? 2.100, 2.200. Estás hablando de 50, no sé cuántos camiones de volteo, aunque haya sido en un espacio de varios meses, tiene que haberse alguien dado cuenta de que esto estaba sucediendo. Hay temas, por ejemplo, de visitas. Resulta que las visitas presentan identificaciones falsas. Tenemos, por ejemplo, temas de visitas conyugales o visitas íntimas. En ningún otro país del mundo se permite que a un reo de alta peligrosidad se le pueda suministrar este tipo de información, porque al final del día eso es lo que sucede. O sea, hubo una comunicación directa y secreta por parte de estas personas que acuden a presumiblemente realizar visitas, cuando en realidad lo que estaba fluyendo es información. Y eso lo sabemos ahora. Entonces, es una serie de eficiencias que acumuladas, más un esquema de corrupción, nos da como resultado este gran problema. Recuerdo yo una frase de Juan Camilo Muriño cuando era secretario de Gobernación diciendo, no importa el poder que tengan estos grupos del crimen organizado, nunca tendrán más poder que el Estado mexicano. ¿Cuál es la lección hoy? Pues mira, lo que pasa es que el Estado mexicano, en su concepción constitucional, efectivamente tendría todo el poder y toda la facultad y toda la autoridad para rebatir y para de alguna manera detener este tipo de embates. Pero cuando es el propio Estado el que está vulnerado, cuando es el propio Estado el que permite estas ligerezas, cuando es el propio Estado el que permite que, por ejemplo, en los reclusorios, y no solamente los de alta seguridad, sino en cualquier otro, operen celulares, operen bandas de narcotraficantes, operen bandas de secuestradores, las mayores campañas de extorsión, todas desde dentro del lugar donde en teoría el Estado mexicano debería guardar el mayor de los controles posibles. Y es donde lamentablemente vemos que existe la mayor corrupción, el mayor desorden y simplemente ningún tipo de los controles que legalmente deberían existir. Por eso, por ejemplo, nuestro reclamo hoy en día es que esto no puede pasar como una cuestión aislada o algo menor. El secretario de Gobernación debe de dimitir
y debe de asumir la responsabilidad de que falló todo el sistema de seguridad nacional. Él debe salir, debe hacerse a un lado y debe permitir que alguien con oxígeno nuevo asuma la responsabilidad y determine realmente quiénes son los responsables. Que hayan separado a 3 funcionarios de, digamos, de puestos, entre comillas, menores, no resuelve el problema. Y en cualquier democracia seria, el titular de la cartera de seguridad tendría que estar hoy en día fuera de esa responsabilidad y permitir que alguien más asuma el mando. Pero ¿qué nos dice este poder que estamos viendo en el Chapo Guzmán, quizás en otros narcotraficantes también, acerca de la guerra que hemos sostenido contra el narco a lo largo de décadas? Pues mira, tú lo sabes muy bien, en nuestra organización llevamos ya varios años pugnando contra un cambio. Pugnando por un cambio. Por ¿no? un cambio, es decir, contra la política actual y por un cambio hacia una política de drogas que aspire a ser una política de salud pública y no una política de seguridad pública como lamentablemente se ha venido realizando. Este hecho efectivamente pone en manifiesto que el gran cúmulo de reservas monetarias y de acervo para corromper se debe justamente a eso, a un negocio que deviene de un mercado ilícito, un mercado enormemente rentable que tiene de pared contra la pared del Estado mexicano y nos tiene de cabeza a todo el mundo y en este caso a México, y hemos pagado una cuota brutalmente alta por esta política que es totalmente fallida. Llevamos 100, 50, 40 años, dependiendo del hito que tú tomes en la historia, tratando de controlar el suministro y asumiendo que el suministro controlado va a disminuir la oferta. Silogismo que no tiene ninguna lógica y que en los hechos ha probado ser un fracaso absoluto. Esto, insisto, señala que el poder corruptor, el negocio tan rentable que tienen con la política de drogas, incluso vulnera la cárcel de mayor seguridad en el país. Si puede vulnerar esa cárcel, ¿qué más no puede vulnerar? Pues está vulnerado todo el Estado mexicano. Haciendo de lado la propuesta de renuncias, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano en este momento para pues, tratar de reafirmar su posición en esta situación que estamos viendo? Pues mira, yo creo que tendría que realmente reevaluar exactamente cómo se lleva a cabo todo el manejo de las cárceles. Cuando hemos tenido entrevistas con funcionarios de todos los niveles explicándoles lo que está sucediendo en estas prisiones, la mejor respuesta que hemos encontrado es que ellos son responsables de la responsabilidad del círculo perimetral. Es decir, nosotros nos encargamos de vigilar quién entra y quién sale. En este caso ni siquiera esa responsabilidad pudieron cumplir. Lo que están argumentando, lo que están admitiendo con esa aseveración es que lo que pasa adentro no es responsabilidad del Estado, lo cual es una... ¿Pero quién controla entonces lo que pasa adentro? ¿Los propios reclusos? Por supuesto. Hay regímenes de autogobierno que realmente hacen de esto el peor de los escenarios posibles, porque los contribuyentes pagamos el sostenimiento de esas prisiones y pagamos para que estas personas se dediquen a delinquir y afectar a las personas que estamos fuera de los reclusorios. Entonces, el lugar, insisto, donde el Estado debería tener el mayor control posible es donde lo ejerce con menores capacidades y además los tenemos que sostener. Hace poco, por ejemplo, en las grandes estadística que tenemos de extorsiones y secuestros en lugares como Guerrero o como Morelos, resulta que las principales bandas operaban desde reclusorios en Tamaulipas. Y esto está perfectamente documentado con datos aceptados por PGR, por CISEN, etcétera. Entonces, tenemos el caso de Iguala también, en que la policía municipal estaba pues cooptada o dominada por un grupo de narcotraficantes. Así es, así es. Y mira, Sergio, nosotros llevamos básicamente 5 años, y te invito, lo podemos revisar en medios, 5 años pugnando por medidas concretas y muy eficientes. Número 1, prohibición absoluta del uso de celulares en reclusorios. Es increíble que a esta fecha sigan operando con celulares. Nos han dado todas las excusas Están posibles. prohibidos, ¿no? De todas formas, ¿no? Sí. Supuestamente no deben entrar y sin embargo entran. Entran y es un negocio absolutamente rentable. Y a pesar de que existe ya la tecnología para que el bloqueo sea limitado exactamente al lugar que ocupa el reclusorio. Si no, los vecinos se quejan de que... Pero es una falacia. Sí. Técnicamente ya está demostrado que con tecnología GPS está perfectamente ubicado el local donde se podría bloquear la señal sin que afecte a nadie en el exterior. Y sin embargo, no se hace. No se hace. Han hecho pruebas. El CISEN hizo una prueba, por ejemplo, en forma anónima, es decir, sin anunciar que esta restricción se iba a poner en juego. Y la prohibición, dicho sea de paso, la restricción para el uso de celulares no es nada más para los reclusos, es para cualquier persona que se encuentre dentro del reclusorio. También para los custodios. Para todos, incluyendo el director del reclusorio. Cuando se aplicó esa prueba que no fue anunciada, ¿quién fue la primera persona que habló a quejarse de que algo estaba mal pasando con los celulares? El director del reclusorio. Es decir, admite que él está violentando la normatividad. ¿Por qué? Porque tiene un negocio rentable dentro de la prisión, porque el uso de los celulares
la carga de baterías, etcétera, etcétera, pues es un negocio muy apetitoso, ¿no? Pero lo que nos dicen es que todo es negocio en las cárceles mexicanas, desde, por supuesto, los celulares, la comida, que debería ser proporcionada de forma gratuita, es un negocio, los espacios, qué celda te toca, y por supuesto las visitas conyugales o visitas sexuales de otras personas. Bueno, es un hotel de 5 estrellas, o de 4, o de 3, o de 2, o de 1 estrella, dependiendo De del lo que te presupuesto alcance, ¿no? que tenga cada persona, ¿no? Cuando en realidad, insisto, debería ser un mecanismo de reinserción, de readaptación, los distintos vocablos que han venido utilizando en nuestra Constitución, y que lejos está de ser eso. Es un negocio, es un hotel, insisto, de distintas categorías para el presupuesto de los reclusos, con beneficios que son totalmente inadmisibles, y en algunos casos, obviamente, los que no tengan ese caudal, que normalmente suelen ser los más peligrosos, tienen que estar supeditados a un régimen de hacinamiento y una situación donde los derechos humanos básicamente no existen. Hay cuestiones, digamos, donde una celda diseñada para que sean 2 o 3 personas, hay 10 o 20 personas. Hay un fenómeno, por ejemplo, de los amarradores. ¿Qué son los amarradores? Resulta que en la noche los custodios van y amarran a las personas a las rejas para que puedan dormir, porque en el piso ya no existe espacio donde estar. Cuestiones que parecen así como de una película de terror, que sin embargo funcionan todos los días, y así es como se desempeña nuestro sistema de readaptación o reinserción social. No te tengo que decir, es una universidad del crimen. Las personas que entran ahí porque hicieron un robo de una cuantía menor salen perfectamente compenetrados con bandas mucho más peligrosas, con una enorme capacidad de lesionar el tejido social, y que de hecho lo logran. Y una buena cantidad de estos, por cierto, por delitos en materia de salud, que fueron transportistas o venta de narcomenudeo, que efectivamente no es una conducta que hoy en día esté bien vista, pero que no merece un castigo de esa naturaleza, mucho menos si es por el consumo, que lesiona a toda la colectividad, destruye familias, destruye centros de trabajo. O sea, la repercusión de esto es generacional, y sin embargo seguimos insistiendo en una política que es absolutamente inaceptable, y que, dicho sea de paso, nuestro vecino del norte ya empezó a cambiar. Ya hay muchos estados donde el uso lúdico está permitido, el uso medicinal es admitido. Entonces ellos ya le dieron la vuelta al pastel, ¿no? Ya están hablando de otro, con un lenguaje totalmente distinto. El abogado general de Estados Unidos ya dijo que no va a ejercer la ley federal en contra de estos estados. Entonces los estados van avanzando en paso firme, mientras de este lado nos estamos debatiendo entre la vida y la muerte por controlar un flujo de una sustancia que en aquel lado es muy rentable. A veces este tipo de eventos sirven como catalizadores para cambios importantes. ¿Tú crees que esto pueda ocurrir ahora? Pues mira, yo creo que eso depende mucho de la ciudadanía mexicana. Yo creo que no podemos seguir bajo esta tesitura en que el olvido parece ser la moneda de cambio del gobierno actual. Parece ser que como que las cosas se olvidan con el tiempo, ¿no? La Casa Blanca se olvida, Tlatlaya se olvida, Ayotzinapa se olvida, como que deja de estar presente en las mentes de los mexicanos. Yo creo que ese es un lujo que no nos podemos dar, porque qué tanto más o qué tan graves deben ser los acontecimientos para que entonces sí nos cimbremos y nos demos cuenta de que el problema no es coyuntural, es un problema estructural que reclama de acciones específicas, y de que busquemos hacia dónde queremos dirigir a un Estado en donde la cultura, la legalidad, donde el Estado de Derecho, donde la sensación de seguridad sea la norma y no la excepción, como lamentablemente hoy vivimos en este país. Juan Francisco Torres Landa, secretario y vocero del Consejo de México Unido contra la Delincuencia, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio, muy amable. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.